Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con la lectura. Vamos en el capítulo 6 y ya estuvimos como analizando lo que son las disputas o las viejas peleas de siempre en las familias. Vimos principios básicos que hay que adoptar como pautas si quieres eliminar las viejas peleas. Y bueno, se concluyó acá que el enfado echa todo a perder cuando estamos tratando de no repetir esas peleas. Puedes contribuir a cambiar o a reorientar la energía del enfado. Puedes enseñar a tus hijos a no ser víctimas de sus enfados. Entonces, ahora lo que se propone es comprender el enfado, el enojo, la rabia, ¿no? Ese fuego, esa emoción así de fuego, ¿no? La furia. Tú no quieres que tus hijos se críen con ira y odio en su interior. Sabes lo desagradable que es estar cerca de una persona que monta un cólera. Sabes lo mal que se siente cuando ves a los niños tener un berrinche. Y peor todavía, sabes lo mal que se sienten ellos. Ves el enfado en su cara y el dolor que les invade cuando se enfurecen. Sabes que para ellos sabes que para ellos estas explosiones o implosiones no son buenas y que si continúan así en la edad adulta, serán tan víctimas como aquellos a quienes conviertan en sus víctimas. Para ayudar a tus hijos a que lleguen a ser personas sin límites, has de hacer todo lo que puedas en fin de asegurarte de que no se conviertan en esclavos de su propia personalidad iracunda. Serán mucho más productivos y felices y sabrán apreciar más la vida si puedes eliminar de sus vidas esa zona de enfado. Pero primero tú debes entenderlo y entonces deberás esforzarte en enseñarles que no lo tolerarás. El enfado es el resultado de un pensamiento. El enfado es el resultado del pensamiento. Esas mismas viejas peleas de siempre se originan en el pensamiento. Lo mismo ocurre con el enfado. Los niños recurren a los estallidos coléricos porque casi siempre dan resultado. Rara vez provienen de algún profundo trastorno patológico. Una rabieta sirve para conseguir que se les preste atención negativa, que en última instancia hará que tú o alguna otra persona ceda para no convertirse en el receptor de esa demostración ofensiva de ira. Los niños aprenden desde muy temprano que expresar enfado es una manera muy eficaz de obtener lo que quieren. Desde llorar histéricamente cuando no se les toma en brazos, enseguida cuando son bebés, hasta la rabieta en la tienda porque se les ha negado un chicle. Este comportamiento solo persiste en la medida en que da resultados. Es decir, si el niño consigue así que le compren el chicle, o sea, ese es el resultado que quiere, que se lo compren, ¿no? No que lo deje solo llorando y solo enfadado. Eso es un error, ¿no? Entonces yo te voy a ignorar. Estás enojado y te voy a ignorar. No. Estás enojado porque quieres el chicle. No te voy a dar el chicle, pero te voy a acompañar a que puedas superar ese enojo, ¿no? Que son inmaduros emocionalmente. Cuando cedes ante un estallido de furia en cualquier momento, lo que estás enseñando a tus hijos es: todo lo que tienes que hacer para conseguir tus deseos es actuar de forma incivilizada e iracunda y entonces obtendrás lo que deseas. No importa cómo lo llames tú. Esto es modificación del comportamiento. El único comportamiento que resulta modificado por la influencia negativa del enfado es el tuyo. Los niños aprenden a hacer eso desde muy pequeños y depende de ti que te asegures que no refuerzas este tipo de comportamiento en ellos cuando son tan pequeños. De no ser así, podrían creer y estar convencidos de que pueden atropellar a los demás con la excusa de que soy una persona muy temperamental. No puedo evitarlo, es algo que está grabado en mis genes. Ahí tenemos todos esos discursos. Es que soy así, es que mis genes, es que mi historia, es que mis padres hicieron, mis padres no hicieron. Y ahí nos escudamos, pero la verdad es que la decisión la podemos tomar siempre de cambiar esto.
Seguimos. Debes adoptar un estilo que no admita excusas para ayudar a tus hijos a que aprendan que el enfado no va a ser la forma de relacionarse contigo ni con nadie. No debes tener miedo de afrontar ese enfado y debes asegurarte de que no estás reforzando involuntariamente lo que procuras hacerles eliminar de su vida. Cuando cedes ante el enfado, los estallidos iracundos, las rabietas y las discusiones irracionales, estás enseñando a los niños a usar estas estrategias durante toda su vida. Cuando digo un estilo que no admita excusas, estoy hablando de no perdonar un comportamiento revoltoso, de no aceptar, estoy hablando de no aceptar un comportamiento revoltoso con comentarios como, en realidad no puede evitarlo, es igual que su padre, siempre ha sido muy temperamental. En realidad es una niña muy dulce, lo que pasa es que tiene ese demonio metido dentro que se le escapa de vez en cuando. Todos los niños tienen rabietas, forma parte natural de su naturaleza humana. Estas excusas han de desaparecer si quieres ayudar a tus hijos a que sean racionales y no irracionales a lo largo de la vida. Esto es interesante, porque, o sea, enojarse y sentir rabia sí que hace parte de nosotros. La rabia se siente, o sea, ¿cómo lo vas a negar, no? Una cosa que estás sintiendo profundamente por algo que te ocurre o por algo que deseas y no lo puedes obtener. Pero una cosa es darle vida, ¿no?, a ese comportamiento a través de los pensamientos y echarle como más leña y más leña, ¿no? Es como tener la posibilidad de modificar. Tengo un perrito aquí al lado. A ver, ven, sentado, siéntate. Siéntate. Bueno, ¿qué decía? Tratar de que esa rabia que estás sintiendo no te lleve a los pensamientos que te hacen actuar de manera iracunda, sino que tú puedas dejar atravesar esa rabia y dejarla pasar, porque es que si se siente. Bueno, y aquí personas me pueden estar de pronto no tan de acuerdo conmigo, pero todos hemos sentido rabia, o sea, todos sabemos lo que se siente. Y de verdad la rabia se siente en el cuerpo y se puede dejar pasar. Puede llegar hasta ahí la cosa, pero claro, es alimentada por pensamientos o viceversa. Un pensamiento te puede llevar a sentir esa rabia. Entonces eliminarlo de raíz también es una estrategia, pero cuando ya lo estás sintiendo, ya lo estás sintiendo, lo sentiste y puedes decidir dentro de ti cómo parar ahí. Entonces no es que yo sea iracundo, no es que es mi personalidad, no es que tengo el demonio metido dentro o los niños, sino que puedo decidir en todo momento cómo pensar, ¿sí? Y además, cómo actuar con eso que siento, ¿verdad? O eliminar eso que estoy sintiendo y a través de los pensamientos, a través de como un cambio de percepción, a través de poder tener una completa conciencia de los pensamientos, llegar a no sentir ese enojo, ¿verdad? Tan disparatado. Bueno, sigamos. Tienes muchas opciones para enseñarles. No voy por ahí, voy por aquí. Estas excusas han de desaparecer, o sea, eso de la naturalidad. Si quieres ayudar a tus hijos a que sean racionales y no irracionales a lo largo de la vida. Si tus hijos han de ser personas sin límites, deben aprender desde pequeños que lo serán gracias a su cerebro. Deben aprender a hacerse cargo del control de su propia mente y a asumir la responsabilidad de sus reacciones emocionales. A los niños a quienes se crían en el enfado se les enseña todo lo contrario. Acaban creyendo que en realidad no es culpa de ellos, que no tienen control sobre estos estallidos y que mamá y papá les perdonarán de todos modos y le dejarán pasar todo de todos modos. Tienes muchas opciones para enseñarles a tener más control sobre su manera de pensar. Dice, el enfado no proviene de otras personas o de otras cosas en el mundo. Se origina en la manera en que la gente decide ver el mundo. ¿Qué tal esta perlita? Que el enfado no proviene de otras personas o cosas, sino que se origina en la manera en la que la gente decide ver el mundo. Este es un discernimiento importante que los niños deben hacer. Primero, piensan en ideas enojosas y luego sienten dentro de sí los resultados físicos de esa manera de pensar. Si un niño está enojado porque alguien
ha estado jugando con uno de sus juguetes. No ha sido el juguete lo que lo ha hecho enfadarse, ni ha sido quien haya estado jugando con ese juguete. Todo eso podría haber ocurrido sin que él se enterase, si el juguete estuviera en el sitio donde lo había dejado. Pero cuando descubre que alguien ha movido su juguete favorito, empieza a pensar cosas que le hacen enfadarse. Por ejemplo, ¿cómo se ha atrevido a tocar ese juguete? ¿Le pegaré al culpable o iré a llorarle a mi madre? Los pensamientos enojosos dan lugar a reacciones iracundas. Los pensamientos enojosos provocan el enrojecimiento de la cara, el incremento de la tensión sanguínea, la tensión en las mandíbulas, los puños apretados, etc. Y precisamente en esos pensamientos los niños deben trabajar con ayuda de un adulto para erradicar la ira y el enfado. No me opongo, mira, esto es chévere, no me opongo al enfado que moviliza a la gente. Hola, buenos días. No me opongo al enfado que moviliza a la gente a la acción. Deja que los niños se enojen con sus bajas notas y se decidan a mejorarlas. Deja que se enfaden ante el hambre y la pobreza y se esfuercen por acabar con ambos. Déjalos enfadarse por las injusticias del mundo y que se movilicen para hacerlas desaparecer. Déjalos, si se enfadan por su propio descuido al dejar los juguetes para que otros los estropeen y se dediquen entonces a guardarlos como corresponde. Eso es lo que yo llamo uso constructivo del enfado. Y cuando los pensamientos iracundos llevan a los niños a acciones correctivas, los aplaudo. De todos modos, casi ningún enfado funciona de esta manera. El enfado inmoviliza, por lo general, a la persona que alimenta pensamientos iracundos y convierte en víctimas a quienes tengan que estar expuestos a los resultados del pensamiento enojoso. El enfado inmovilizador es malsano y peligroso e implica una limitación grave para llegar a ser un individuo sin límites. El enfado inmovilizador es malsano y peligroso e implica una limitación grave para llegar a ser un individuo sin límites. Surge de una falta de convicción interior sobre el derecho de los demás a estar libres de los pendencieros. Deriva de una persona que básicamente no está contenta consigo misma o que quiere que el mundo sea diferente de como es. La persona de temperamento fuerte, sea un niño o sea un adulto, confía plenamente en él con el fin de manipular a los demás para que sean la clase de gente que ellos esperan que sean. Esas personas saben muy bien que su desazón no le gusta a nadie de lo que tiene. Sabe perfectamente que su desazón no le gusta a nadie de los que tiene alrededor. De hecho, confían en las reacciones típicas de los demás con el objetivo de emplear sus estrategias de manera más eficaz. Saben que todo el mundo se siente incómodo cerca de alguien que estalla ante el menor incidente y entonces usan esa hostilidad para alimentar su necesidad de poder y reconocimiento y a expensas de la tranquilidad de los demás. Los adolescentes que saben que pueden acabar en trifulca familiar, una discusión sobre el programa de televisión que pretenden ver, por lo general consiguen lo que desean. El estado opuesto a esa furia que podría ser siendo la euforia o un estado súper alterado ¿sí? Un estado eufórico también te puede llevar, un estado eufórico mal manejado te puede llevar a consecuencias que no quieres, ¿verdad? Porque lo manejas de manera inadecuada que te vas a los excesos, por ejemplo. Es una opinión mía, esto no lo dice aquí. Y bueno, espero que haya sido de gran inspiración. Otra vez los vuelvo a invitar, hace rato que no hablo del tema, a leer y a escuchar desde una postura crítica, es decir, qué tanto esto yo lo puedo aplicar en mi vida. A mí Wayne Dyer y todo, pues a mí me resuena un montón, pero sí hago la invitación siempre a escuchar desde una postura de análisis
y de entender que no es la verdad absoluta y de saber que hay cosas acá que me funcionan y cosas que no. Y que lo importante realmente de todo esto es que lo que yo haga o deje de hacer o decida aplicar en mi vida me genere paz. Si hay algo que a mí me está generando angustia, entonces por ahí no es, ¿cierto? A no ser que sea una angustia momentánea y que sepamos que tiene un camino, que va a seguir un curso, ¿verdad? Porque a veces hay que pasar un poquito una incomodidad, pero porque tienes un propósito mayor. Pero eso es pensar en ese propósito mayor, debe generarte paz, ¿cierto? Que todas las cosas que hagamos en la crianza, en la educación, en nuestra propia vida, nos hagan sentir a gusto con nosotros mismos, ¿verdad? Así nos tome el tiempo de pensarlo, de analizarlo, etc. Aunque gran parte de los estallidos de cólera, tan típicos de cualquier situación de la vida familiar, pueda parecer una molestia menor, en realidad no es así. Cuando el enfado se vuelve algo desenfrenado y se deja convertir en una forma de manipulación, los niños están aprendiendo algunas estrategias muy básicas para ir de manera prepotente por la vida y evitar la responsabilidad de ser ciudadanos racionales, responsables, respetuosos de la ley. Casi todos los estallidos de violencia se cometen en un súbito rapto de cólera, al que sucede inmediatamente un dolor infinito. Demasiados crímenes pasionales se explican diciendo, en realidad no es ese tipo de persona. Tuvo un momento de arrebato. Estoy seguro de que no volverá a repetirse. Este tipo de excusas garantiza que las explosiones de ira que acaban en tragedias de la vida real seguirán siendo algo desenfrenado. Ayuda a tus hijos a que vean el desatino de recurrir a la ira como un medio de expresarse para obtener lo que desean. Deben aprender a usar la energía mental y no la física para conseguir lo que quieren, porque en última instancia todos en nuestra sociedad sufriremos las consecuencias de aquello a quienes de aquellos a quienes se han permitido enfadarse sin tener que aplacar la ira desde el principio. Qué chévere esto de aprender a usar la energía mental y no la física para resolver los conflictos. Bacanísimo. Deben aprender a usar la energía mental y no la física para conseguir lo que quieren. Chévere. Ser capaz de expresar el propio enfado es muchísimo mejor que tragarse los sentimientos, que a la larga acabarán resurgiendo de una forma u otra. No cabe duda de que los niños se les debe permitir los pensamientos coléricos y que expresen sus sentimientos, pero jamás a expensas de otro ser humano. Esta es nuestra moral fundamental. Ninguna cosa que hagamos ha de interferir los derechos de realizarse de alguien. El derecho de tu hija a usar los puños limita con mi derecho a decidir qué perfil quiero que tenga mi nariz. Y punto. No hay excusa. Expresa tu enfado en vez de reprimirlo. Deja que tus hijos desahoguen sus frustraciones hostiles a voluntad, pero no a expensas de otro ser humano. He aquí el límite, ¿no? O sea, como mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. Es así, es una línea. Enfurrúñate durante una hora, aporrea una almohada o dale un puntapié a la pelota de fútbol. Pero chillar, vociferar, pegarle a alguien, manipular, mostrarte prepotente, blasfemar, insultar o cualquier otra cosa que vaya dirigida hacia otra persona, sin que importe quién pueda ser, resulta sencillamente intolerable en una sociedad en la que todos debemos aprender a convivir. Yo me acuerdo que con mi hijo, el segundo, que entraba en unos ataques terribles de rabia, yo le daba una bolsita con hielo y lanzaba los hielos a la pared. O sea, y claro, los lanzas con fuerza y se rompen, y para él eso era lo máximo. Digamos, ahí expresaba todo su enojo. Hay un nivel más elevado por el que aboga la gente que aspira a una vida sin límites. Cuando se topa con este asunto del enfado, bueno, hemos mencionado varias veces lo de la vida sin límites y lo de una persona sin límites. Hay un capítulo completico, que creo que es el segundo, o el primero, no sé, en donde él describe
cómo es una persona sin límites. Entonces sería bueno, ahí en donde están, en el link donde están todos los audios, que lo recordaran, si quieren, lo que es una persona sin límites, que él la describe en capítulos anteriores. Bueno, dice, hay un nivel más elevado por el que aboga la gente que aspira a una vida sin límites, cuando se topa con este asunto del enfado. Expresar el enfado que sientas de modo que no resulte dañino ni inconveniente para nadie es mucho más sano que acumularlo para acabar estallando más tarde. Y convertir el enfado en un recurso de movilización, en vez de dejar que te inmovilice, es todavía mejor. Ayer hablaba con un amigo sobre ese tema, cómo estas emociones que a veces sentimos negativas, por ejemplo el miedo, ayer hablaba específicamente del miedo, cuando uno se asusta por algo, es importante que ese miedito nos movilice y no nos paralice. Lo mismo pasa con el enojo. Pero la posición más elevada que se puede alcanzar es que, para empezar, dejemos de tener esas ideas enojosas. Aprender a aceptar a la gente distinta es una posición muy superior a la de enfurecerse porque es como es. Aprender a no frustrarse por haber perdido las llaves es mucho mejor que expresar la frustración interior. Aprender a usar la mente de manera creativa y evitar el dolor interior del enfado, a pensar por uno mismo de la manera más sana, a pensar por uno mismo de la manera más sana posible, es la forma de actuar de las personas sin límites. Lo que estoy sugiriendo es que puedes ayudar a tus hijos a renunciar a esta escalada del enfado desde usarlo sencillamente para manipular, a verse movilizados, expresarse de una manera que no sea ofensiva y en última instancia estar de tal modo en paz con uno mismo como para no perderse en pensamientos enojosos. Me voy a mover un poco porque me están picando, ay, me están picando los jejen mal. Vamos a mover. Bueno, aquí. Ya. Bueno, entonces, un poeta de gran talento, Isaac Watts, escribió estos versos tan agudos que parecen un momento a lo que estoy tratando de expresar en este capítulo. Y dice, deja que los perros se deleiten ladrando y mordiendo, porque Dios los ha hecho así. Deja que los osos y los leones gruñan y luchen, porque esa es su naturaleza. Pero nunca permitas que los niños alimenten pasiones tan furiosas. Sus manitas no han sido hechas para sacarle los ojos a nadie. No. Tú quieres que tus hijos crezcan considerando el mundo como un lugar milagroso y no como un lugar donde alimentar odio. Quieres que tengan control sobre su propio destino y no que vivan en constante desorden o que generen ese desorden a causa de su incapacidad para pensar de maneras no agresivas. Quieres que ejerzan sobre sí mismos la disciplina mediante el uso eficaz de inteligentes medidas disciplinarias. También has de considerar eso mientras los asistes a lo largo del sendero de la paz interior. Nada de ira interna, sino paz interior. Listo, terminamos este apartadito sobre el enojo, sobre el enfado, ¿no? Comprendamos el enfado. Y en el siguiente audio vamos a leer la disciplina para la vida sin límites. Bash, la palabra disciplina. Yo tuve conflictos con la palabra disciplina por mucho tiempo, pero ya estoy reconciliada. Disciplina para la vida sin límites. Los niños crecen aprendiendo que disciplina es una palabra negativa. Si no haces lo que se supone que debes hacer, voy a tener que castigarte. Lo que necesitas es más disciplina para que te portes bien. La palabra disciplina ha terminado por asociarse en la mente del niño con el concepto de castigo. Claro. Naturalmente, de la misma manera que uno desea evitar que lo castiguen, los niños aprenden a evitar la disciplina. Creen que es algo que tú, como padre, como adulto, les vas a imponer.
Piensan en la disciplina como en un castigo y por eso procuran evitar la disciplina siempre que sea posible. Si ese es el caso de tus hijos, no debería sorprenderte que sean indisciplinados. Se han esforzado mucho para eludir la disciplina, de modo que es comprensible que les falte lo que han estado esquivando toda la vida. La disciplina puede adquirir un significado totalmente nuevo. Se la puede ver como algo divertido y no punitivo. Cuando la disciplina adquiere un cariz positivo, los niños se vuelven disciplinados desde el único rincón que realmente cuenta, desde dentro de sí mismos. He corrido más de 10 kilómetros diarios o más durante estos últimos 9 años sin saltarme ni un día. Durante la última década he evitado ingerir demasiado azúcar y sodio. He escrito centenares de artículos y 7, con ese 8, libros desde 1976. Me he cepillado los dientes todos los días desde que tengo memoria sin saltarme un solo día. ¿Acaso ese es un castigo? He hecho todas estas cosas y tantas otras por temor a lo que pudiera hacerme una persona mayor que yo si yo no escribiera, si no iría al gimnasio, si no cuido de mi alimentación o si no me cepillo los dientes. Por supuesto que no. Me encanta hacer todo eso. Disfruto con el ejercicio diario. Me siento muy bien conmigo mismo cuando me obligo a sentarme delante de la máquina de escribir. La máquina de escribir. Buenísimo. O sea, no es la computadora, es la máquina de escribir. Cada vez que termino de cepillarme los dientes, tengo una sensación de orgullo interior por haberme tomado un momento para hacer algo que es sano para mis dientes. La disciplina es un atributo positivo, no negativo. Los niños necesitan aprender a disciplinarse por las recompensas internas que experimentan como el resultado de su propia disciplina. Esta puede ser divertida, gratificante, estimulante y puede arraigar en tus hijos el sentimiento de que controlan su vida. La autodisciplinarse, ¿no? Y las sensaciones internas. La disciplina interior, el tipo de disciplina al que estoy refiriéndome acá, no se practica mucho en nuestra cultura. En las escuelas se habla de la necesidad de los maestros que impongan una fuerte disciplina. Por lo general, esos maestros pueden motivar a los estudiantes para que se comporten como es debido mientras están en el aula, pero cuando el maestro autoritario se va de la clase, se arma el caos. Un auténtico maestro es alguien cuya ausencia del aula provoca muy poca diferencia en el comportamiento de los niños. Queremos que estos mantengan la compostura sin que importe que el maestro esté o no en la clase. Los maestros no siempre están presentes en la vida, mucho después de que se hayan terminado los días escolares. La importancia de la autodisciplina será algo muy claro. Si les hace falta un supervisor que esté encima de ellos todo el tiempo, solo guardan la compostura por temor y no por disciplina. Y siempre necesitarán de alguien que les diga cómo han de comportarse si se les enseña que la disciplina la imponen las figuras autoritarias. Ok. No sabrán qué hacer cuando el jefe un día no vaya a trabajar, o perderán el tiempo cuando no se les vigile cuidadosamente. En esencia, serán indisciplinados para toda la vida si han aprendido a comportarse por temor. Los niños, a quienes sus padres han impuesto la disciplina, sufren el mismo dilema. ¿Cuándo y por qué han de comportarse? La disciplina estricta impuesta por los adultos no da a los niños ninguna razón para cultivar la autodisciplina. Entonces, cuando salgas durante un fin de semana, descubrirás que se vuelven salvajes. Mientras estés por allí, se comportarán muy bien, pero no les quites los ojos de encima ni por un momento, porque tendrás un caos tremendo. Nuestros padres han salido, así que ahora podemos hacer locuras. Bebamos whisky, no se darán cuenta, volvamos tarde a casa, no se enterarán, podemos hacer lo que queramos porque no están aquí para vigilarnos. Eso es lo que sienten los niños a los que se somete a una disciplina impuesta a la fuerza. Cuando abandonan el nido, no están más preparados para asumir responsabilidades con madurez que cuando tenían 7 años. ¿Y por qué? Porque no han aprendido que la disciplina es un código ético interno, algo que se interioriza y se emplea para ser una persona eficaz, inteligente, honrada y sin límites.
En cambio, han aprendido a eludir la disciplina porque está asociada con el castigo y nadie en su sano juicio quiere que lo castiguen. Así, han aprendido a mantenerse apartados de la disciplina y eso se ve cada vez que no se les vigila. Piensa en la disciplina como en una ayuda para que los chicos adopten un código ético interno que les guíe a lo largo de su vida. Hay muchas acciones que las personas sin límites no podrán llevar a cabo, las mire alguien o no. Siempre devolverán el dinero de más que les dan por accidente con el cambio en una tienda. No porque los puedan descubrir si no lo hacen, sino porque ser honrado constituye una regla disciplinaria interna que no pueden violar. Para violar esta regla tendrían que violar su propia condición de persona. Algo totalmente imposible. Además, esa misma persona sin límites se compromete en actos que otros hallarían imposibles. Puede advertir que todo el mundo a su alrededor va a cazar por practicar el deporte de la caza, pero para él eso sería violar su propio sentido de valores internos y por lo tanto se conduce basándose en principios en lugar de hacer lo que hace todo el mundo. Los niños necesitan adoptar una disciplina interna para formarse sus valores y tú puedes ayudarlos a impedírselos. Todo depende de que obligues a disciplinarse o de que les ayudes a adoptar la autodisciplina como forma de vida. En este último caso, no tendrás que inquietarte por su comportamiento cuando te marches de la habitación, del barrio, de la ciudad o incluso del país. Sabrás que han aprendido a usar sus propios valores internos en vez de confiar en que tú tomes las decisiones por ellos, basándose en tener miedo de ser disciplinados si no consiguen hacer lo que tú les has dicho que hagan. Aquí hay bastantes cosas por asimilar, o sea, yo tengo rollos con eso porque yo siempre tuve la etiqueta de indisciplinada cuando estaba en el colegio y cuando estaba más pequeña, ¿no? Entonces, para mí ha sido como todo un tema aprender de que de verdad sí soy disciplinada y que era una exigencia o sea, el hecho de llamarme indisciplinada era la manera en cómo tenían que llamarme por ser diferente, ¿no? Por cuestionarlo todo, por no hacer todo lo que hacían los demás, etcétera. Entonces era indisciplinada y a mí me costó un montón entender que sí, que yo tengo mi propia disciplina, como lo describen acá, es una disciplina con una motivación interna. Entonces ahí el reto está en cómo nosotros vivimos la vida con nuestros hijos, o con los niños que tenemos a cargo. ¿Cómo hacemos para que cada momento sea una oportunidad de transmitir esta idea? ¿Sí? Y de no caer en las amenazas, en los castigos, en que la disciplina sale de nuestra autoridad y de nuestra imposición sobre la norma en casa y no desde dentro de cada niño. O sea, ¿cómo se hace eso en la práctica? Siento que posiblemente más adelante, todavía falta un poquito de esta parte, más adelante seguro va a haber cositas muy, muy prácticas que podemos hacer para que en el diario vivir se convierta como en algo en lo que tengamos presente. Para mí este rollo es re importante porque pues son herramientas para los niños que se van a manifestar en su vida adulta sí o sí. O sea, de ese periodo infantil depende muchas de las cosas que uno hace después. No quiere decir que uno no pueda cambiar, obvio. Una persona que haya vivido una infancia, pues que no tenga nada de lo que el libro dice, es capaz ya de adulto de modificar su vida y de hacer de su vida lo que quiera, porque esa es la plasticidad cerebral, somos capaces los seres humanos de todo esto, de ver nuestra historia, entenderla y soltarla y ser quien quiero ser hoy. Eso todos los adultos tenemos esa capacidad. Y tenemos que confiar también que independientemente de lo que ya hicimos con nuestros hijos, antes de leer este libro o antes de ser consciente de muchas cosas, ellos van a lograr de adultos ser quienes de verdad quieren ser. Sin embargo, ya que tenemos esta información a la mano, ya que tenemos esto y estamos aprendiendo cómo podemos hacer día a día para que estas raíces, estos niños que están
en una etapa de generar las bases de su vida adulta, puedan hacerlo de una manera sin límites, pues, como lo dice en el libro, de una forma en la que se conviertan en de verdad unos adultos tranquilos, felices, en paz, en calma consigo mismos y reconciliados consigo mismos y no y que no sean personas que vivan en constante conflicto. Eso es lo que yo creo que de lo que se trata acompañar a los niños a crecer. Y estamos hablando de del tipo de disciplina que estamos enseñando de manera repetitiva, porque lo hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos y así, ¿no? Que es una disciplina que viene de fuera. Tenemos la creencia de que los que tenemos que disciplinar a los niños somos nosotros, ¿verdad? Y cuando hay una disciplina externa, el niño solamente es disciplinado, digamos, cuando alguien lo ve, o cuando alguien lo está evaluando, o cuando alguien es disciplinado como para los demás y no para sí mismo. Entonces aquí estamos indagando en lo que es la autodisciplina. La autodisciplina eficaz se puede aprender desde muy pequeño. Obviamente a un niño muy pequeño has de decirle, no, no debes pegarle al bebé y luego darle una explicación razonable sin atemorizarlo. El bebé es muy pequeño para decirte que no le pegues. A nadie le gusta que le peguen, ya sabes el daño que hace. No quiero que le pegues al bebé aunque no esté por aquí cerca, yo ni ningún adulto. Nosotros nos queremos y eso es mucho mejor que pegarnos. Esto es como un lenguaje para bebés como demasiado elaborado, pero bueno, voy a hacer una pausa aquí para meter la cuchara de una vez. Cuando es con bebés, yo le digo siempre a los papás y a las mamás que más que las palabras es tu postura ante lo que estás diciendo. Es importante que digas lo que dices, eso de nos tratamos bien y tal, pero el bebé lo que va a leer realmente es tu actitud. Un bebé, te estoy hablando de 0 a, puede ser hasta los 3. Es tu actitud, es decir, lo que tú dices cuando dices, aquí nos tratamos con amor y tu lenguaje corporal y tu actitud es amorosa, porque eso es lo que los niños leen en los demás, las emociones, como la vibra, ¿no? Una persona en calma, ¿no? Hablando de su serenidad, eso es lo que el bebé lee. Bueno, enseñarle a interiorizar la noción de que no pegue es una disciplina eficaz. Decirle que la próxima vez que lo veas haciendo eso se ganará una bofetada, en el niño se registra de la siguiente manera. Tengo que asegurarme de que mamá no me vea la próxima vez que le pegue al bebé para que ella no me vuelva a pegar a mí. Cuando te vales del temor o impones la disciplina porque eres mayor, estás enseñando a los niños a ser hipócritas y a portarse mal a tus espaldas. Cuando les ayudas a comprender el porqué e insistes en tus deseos de que asimilen esa información y que no tiene nada que ver con que alguien se los pille ni con el enfado de los adultos, sino que es algo que deben interiorizar, estás enseñándoles una disciplina eficaz. Esto es válido para los niños de todas las edades. Conducir sin peligro y usar el cinturón de seguridad no es algo que haya que hacer como consideración al padre preocupado, ni por temor a no respetar las leyes del tráfico, sino que has de enseñárselo con una única manera de evitar un accidente grave y de protegerse si se produce el accidente. La disciplina debe ser interna. Tú no corres, no porque no puedan imponerte una multa, sino porque es peligroso e inmoral arriesgar tu vida y la vida de los inocentes que van en el carro. Tú no consumes cocaína y no porque no te diga que no lo hagas, sino porque tu cuerpo es precioso y quieres cuidarlo siempre. Si tus hijos evitan las drogas porque tú estás presente, las buscarán cuando tú no estés. Pero si aprenden a tener respeto por su propio cuerpo, si se les permite hacer preguntas, si no tienen miedo de decirte lo que hayan probado y adoptan su propio criterio en lo que se refiere a las drogas, entonces con el tiempo no importará que estés o no estés cerca, simplemente se cuidarán. ¿Qué tal? Espectacular, ¿no? Sí, los niños necesitan pautas de comportamiento e incluso algunas prohibiciones cuando son muy pequeños, pero todo ello siempre con una explicación razonable y, lo más importante, siempre con la noción de que son ellos y no tú quienes deben adoptar su propia disciplina a todo lo que hagan. No puedes estar supervisándolos a cada momento ni vigilándolos todo el tiempo, excepto en sus primeros años de vida, por supuesto, un bebé, pues. A todas las edades pasarán más tiempo solos. A medida que crecen pasarán más tiempo solos, lejos de ti, del que
sí, más tiempo del que pasan juntos. La manera de pensar y las cosas que hagan cuando estén lejos de ti y lo que hagan cuando se les esté vigilando y supervisando indicará el nivel de disciplina que hayan adoptado. Si están imbuidos en un código ético bien afirmado, siempre se conducirán con el fin de autosuperarse de una forma sin límites. Pero si la ética con la que cuentan es la que les has impuesto, solo se portarán bien en consideración a ti. Y luego, cuando necesiten más que nunca de la disciplina y no estés tú para impedírsela, para imponérsela, se mostrarán revoltosos, igual que cuando la maestra autoritaria salía por un momento de la clase. Las maestras pueden contribuir a que sus alumnos sean fiables cuando ella no está en clase, con solo cooperar para crear en clase un ambiente democrático, haciendo a los alumnos partícipes de las razones para contar con un ambiente propicio para el aprendizaje. Esto también es válido en el hogar. Enseña a tus hijos por qué les ayudas a aprender lo que están aprendiendo, por qué se aplican las reglas y más adelante, cuando más necesiten la disciplina, buscarán las pautas dentro de sí mismos. Cuando lo entienden, o sea, cuando para ellos es lógico, cuando para ellos tiene un sentido. La disciplina impuesta por el enfado, por la frustración y por el temor o el simple recurso de la fuerza solo funciona en presencia de quien la impone. Las disputas familiares se suceden sin parar cuando se aplica este tipo de estrategias para conducirse en el hogar. Uy, aquí viene otro subtítulo larguito. Creo que lo vamos a dividir para poder leerlo completo. Bueno, voy a leer como el enunciado y luego las enumeramos en el siguiente audio. Porque el otro subtítulo dice, ¿cómo podemos inadvertidamente dar lugar a actitudes indisciplinadas, a enfados y disputas? A continuación te propongo algunas de las iniciativas más comunes para contribuir al uso regular del enfado y a que impongas a tus hijos una disciplina externa. Es decir, ahora vamos a leer cosas que estamos haciendo que sin darnos cuenta no contribuyen a una disciplina interna, ¿no? Estúdiate esta lista y luego examina los dividendos contraproducentes que puedas estar recibiendo por conducir tu familia de esta manera. Por último, fíjate si alguna de las alternativas que se ofrecen en la última sección de este capítulo te serán útiles para cambiar el curso de estos enfados y de estas peleas. Ay, no quiero parar. Dice, buscar problemas en vez de soluciones, insistir en lo que se ha hecho mal, chillar vanamente por lo que ya está hecho. Elevar el nivel de frustración de los niños al atormentarlos, espiarlos, molestarlos demasiado y discutir mucho por cuanto hagan ellos. Mantener una atmósfera de discusiones y competición en la casa. Hablar a los niños y no con los niños. Miren esto, es tan sutil hablar a los niños y no con los niños. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos hablando a ellos y no con ellos? O sea, hay que hablar con ellos. Estas son estas típicas técnicas de ponerte, como sentarte a la misma altura visual, como hacer un buen contacto, tener esas palabras, ¿verdad? Suave, hacen la diferencia de hablar a ellos o hablar con ellos. Bueno, y hay un montón más, pero creo que voy a dejar hasta ahí por hoy. En el próximo audio seguimos leyendo estas actitudes que estamos tomando que los disciplinan y que estamos enseñándoles una disciplina externa, ¿no? Bueno, espero que haya sido de gran inspiración, realmente que está muy interesante este rollo de la disciplina, que lo tenemos un poquito transversado el concepto, ¿verdad? Además que siento que creemos que todo el mundo se disciplina de la misma manera. Entonces también hay que darle la oportunidad a los niños de ir a sus propios ritmos, ¿verdad? De que lleguen a esa motivación interna para llevar la disciplina que necesitan para sus vidas y para sus prioridades. Bueno, nos escuchamos en el próximo audio.
Feliz día. Chao, chao.